Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Soy Victoria Marcos y bueno, estáis en una charla que se titula Regresión Consciente, 7 pasos para recordar y sanar el alma. Os doy la bienvenida y también os doy las gracias por estar aquí, por haber escogido un jueves, un 1 de octubre, para hablar de estas cosas trascendentes, de estos asuntos importantes que nos tocan a todos, muy de cerca. Y es verdad que podéis estar pues en el cine o con amigos o en una cafetería o en el parque y habéis elegido estar aquí, reuniros por azar, entre comillas, con más personas a las que les mueve el asunto de la memoria, el olvido, las vidas pasadas, la posible o no reencarnación y los traumas, los dolores que tenemos que pasar o por los que pasamos en esta vida y también las alegrías. Entonces, de verdad os doy las gracias por estar 2 horas y compartir 2 horas de vuestro tiempo para escucharme y también para escucharos, porque también os vais a escuchar y yo también os voy a escuchar y eso es algo muy bueno. Bienvenidos. Bueno, ¿por qué Victoria os está hablando? Pues Victoria tiene una historia, como todos, y si me permitís os voy a contar brevemente un poco la mía. Yo desde pequeñita ya tenía así una inclinación por el mundo espiritual y por el conocimiento en general. Esto se lo debo a mi padre, que me enseñó desde pequeñita las constelaciones en el cielo y desde entonces sigo mirando y reconociendo las constelaciones en el cielo y encantándome con las historias de mitología. Y a mi madre, que me dio ese punto de búsqueda espiritual. Ella siempre, las madres ahí poniendo su amor en sus hijos. Y ahí empezó mi historia y rápidamente comencé a leer algunos libros relacionados con las vidas pasadas porque yo no entendía muy bien que todos nos lo jugáramos en una vida. Y a mí me desesperaba mucho el que yo no pudiera aprenderlo todo en una vida. Yo decía, no es posible, porque hay personas que son superdotadas y pueden aprender muchísimo y a mí me cuesta más aprender, yo tengo facilidades para unas cosas, para otras no, pero es que yo quiero saberlo todo, quiero saber los misterios del cosmos, de dónde vengo, de dónde voy, bueno, muchas cosas así con 14 o 15 años. Entonces empecé a leer Lausanne Rampa. ¿Quién ha leído a Lausanne Rampa de aquí? Y bueno, ya cayeron en mis manos libros de reencarnación y ahí yo me quedé un poco más tranquila y dije, bueno, esta es otra posibilidad. Enseguida quise estudiar así como en una escuela esotérica o algo así que me hablara de, no sé, de otros conocimientos, de los mundos que no se ven. Y claro, yo en aquella época era bastante rarita. Incluso pues para mis compañeros, ¿no? Siempre buscaba a alguien con quien poder hablar de este tipo de cosas y la verdad que no era muy fácil. Entonces siempre pues como que me aislaba un poco y me ponía yo hacer escritura automática yo sola en mi habitación, con los libros de física y al lado disimulando y esas cosas. Con el tiempo estuve estudiando esoterismo, fundamentalmente teosofía, religiones comparadas en una escuela esotérica durante 20 años, muy comprometida. Y también a mis 19 años estudié en la universidad y estudié una carrera que para mí ha sido fundamental para que yo esté aquí hoy, y es la enfermería. Yo soy enfermera. Y como podéis imaginar, la vida y la muerte han estado muy presentes en mi experiencia profesional. Y eso también me ha hecho que me hiciera muchas preguntas y aún me las sigo haciendo.
esto me auxilió mucho a seguir buscando. Y yo ahí continué estudiando mis libros, religiones. Pasó el tiempo y quise estudiar más en profundidad lo que es la espiritualidad. Entonces, pues yo que soy mujer de codos, pues cursé en la Autónoma, aquí en Madrid, antropología, y me licencié en antropología. Y me especialicé en religión y espiritualidad. Bueno, aquello fue para mí un descubrimiento, porque la antropología, si algunos no la conocéis, estudia, pero estudia de una forma diferente a otras formas de conocimiento, y es metiéndose en la piel de lo que estudia o en el grupo de lo que estudia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí tuve mis experiencias en cuanto a religión y espiritualidad. Entonces, bueno, tengo algunas historias que a veces en mis cursos y talleres voy desgranando ahí un poco para que también las personas vean que a veces la visión de estar siempre en una misma sociedad, en un mismo grupo, a veces nos pone límites, y a veces es bueno salir de la zona de confort y experimentar otras cosas diferentes, aunque choquen mucho con nuestra manera de pensar. Entonces, bueno, ahí me fui a tener experiencias bastante intensas de modificación de la conciencia. Estuve en Brasil, estuve también en India, en un ashram, en el ashram de Ama. Bueno, conociendo un poco así, experimentando. Una de las cosas más bonitas que me ocurrió fue en India. Fui con una compañera, también enfermera y también aventurera de estas cosas del mundo espiritual. Y llegamos al ashram de Ama por la noche. Quien haya estado en India, bueno, habrá visto que es algo que realmente te saca de tu zona de confort, porque es salir a la calle y no saber qué va a pasar. Tú puedes hacer todos los planes que quieras, pero India te los desbarata. Y eso está muy bien, porque agudizas el ingenio y también te planteas otras cosas que nunca llegarías a planteártelas si no salieras de tu casita, ¿no? de tu terruño. Y cuando llegamos al ashram ya al atardecer, pues encontramos que había un funeral. Y estaban preparando el funeral para una persona, el padre de una discípula de Ama. Y nos dijeron que estábamos invitados a participar de esa ceremonia. Entonces, pues bueno, todo se preparó, había muchísimas personas, todas vestidas de blanco, había muchos cantos muy alegres, los bhajans que se cantan allí en el ashram. Y bueno, a mí me sorprendió mucho que había muy pocas lágrimas y muy poco drama. Y era una ceremonia de despedida, pero con mucho amor, que se respiraba por todo el lugar, y nada trágico, como acostumbramos aquí en el Mediterráneo, ¿no? Que somos muy de tragedia griega. Y pensé, ¿cuánto tengo que aprender? ¿Cuánto tengo que aprender? Fue todo una cosa muy bonita, algo precioso, porque los familiares más cercanos estaban cerca de la maestra de Ama, solo con su presencia sentían el consuelo y sentían el amor, y juntos cantamos y juntos acompañamos a ese cuerpo blanco, envuelto en paños blancos, lleno de flores. Había unos olores maravillosos, y acompañamos cantando. El ashram de Ama está a las orillas del mar, entonces le acompañamos a una pira que habían hecho al lado del mar, y bueno, prendieron el fuego, y allí fuimos entregando flores, frutas y bueno, rezando o pidiendo por un buen viaje para el alma de la persona que acababa de dejar ese cuerpo. Fue una experiencia que a mí me marcó y me animó a seguir estudiando estos asuntos. Yo ya entonces trabajaba con regresión y ya sabía algunas cosas.
un poco lo que quiero que hagamos en esta charla es intercambiar. Yo voy a hacer algunas preguntas, vais a trabajar con vosotros, con esas preguntas. Vamos a hacer algunas listas de cosas que vosotros necesitáis, que estáis buscando, y veréis que no se varía tanto, o sea, somos todos bastante parecidos. Y también os voy a contar un poco, porque habéis venido a la conferencia de regresión, ¿qué es la regresión? Pues os explicaré, queréis saber un poco qué es la regresión consciente. Es la forma en la que yo trabajo el recuerdo, los recuerdos del pasado. Y os daré también 7 claves, que son con las claves que yo trabajo, para poder localizar esos dolores del alma y poder llegar hasta ellos en el pasado y sanarlos. Y haremos también una meditación. Haremos una meditación donde ahí también será interesante lo que salga de vuestro corazón y de vuestra alma. Hay unos acuerdos que quiero que tengamos al comienzo, y es que, por favor, los móviles los pongáis en silencio, si no lo habéis hecho ya, para así respetarnos entre todos. Y también es importante la actitud del aprendizaje. En la actitud del aprendizaje, siempre que bueno, uno va a una conferencia, a una charla o está en una clase, siempre es muy importante cómo uno llega al lugar y cómo uno está para sacar provecho del tiempo que uno va a utilizar y para estar también en el presente. Entonces hay varias formas o varias actitudes que se tienen al venir a una charla, por ejemplo. En el aprendizaje hay varias posibilidades y seguramente nos colocamos todos en algún momento en una de ellas. O sea que esta es la primera. ¿Y a mí qué? Pues bueno, a ver qué me va a decir esta si yo he leído tanto sobre regresión, sobre vidas pasadas, sobre religiones, tal. Es posible que haya aquí alguna persona que, por supuesto, sepa muchísimo más que yo. Y bueno, es bienvenida. Pero a veces también es bueno preguntarse si todo lo que yo sé o todo lo que yo he leído, pues lo he entendido bien, lo aplico en mi vida, me sirve de algo. Entonces siempre, en cualquier lugar en el que estemos, siempre es bueno, y en cualquier momento para aprender y tener atención. Bueno, es posible que alguien esté en este lugar. Otra postura es esta, muy graciosa. Pues mira, a mí me han traído aquí y entonces, bueno, no me ha quedado otra nada más que venir acompañando a alguien que tenía mucho interés en la conferencia y la verdad que a mí esto ni fu ni fa. A lo mejor hay alguna persona. No voy a pedir que levanten la mano, no. Es posible, a veces vamos a lugares que no tenemos mucha gana, pero espero que no haya nadie aquí así. Uy, esas risas. Bueno. Y luego hay otro paso del aprendizaje que dicen, pues esto puede ser interesante. Entonces, bueno, ahí la cosa ya va mejorando, va mejorando. Ahora, la mejor actitud en el aprendizaje es estar al 100%. Yo estoy al 100% para mostrar lo que yo he aprendido hasta ahora. Entonces, os invito a estar al 100%. Vamos a aprovechar que nuestras almas están aquí, en el presente, y vamos a sacar provecho de todo lo que aquí se diga y todo lo que aquí escuchemos. Bueno, pues os voy a hacer 3 preguntas. Estas 3 preguntas sirven un poco para romper el hielo, aunque antes han roto el hielo ya las personas que llegaron primero. Tenéis ahí un papelito, no sé si todos tendréis bolígrafo.
hacer una pequeña, muy breve, voy a dar un minutito o dos. ¿Por qué estás hoy aquí? La segunda es, ¿cuál es la principal razón de tu presencia hoy? ¿Cuál es la razón de tu presencia hoy aquí? ¿Y qué es lo que yo necesito? Dos minutos. ¿Qué es la regresión consciente? La regresión consciente es una técnica de trabajo que se puede decir que es una técnica transpersonal que propone colocar a la persona en una modificación de conciencia, en un estado modificado de conciencia, en donde la persona puede recordar su pasado, ir hacia momentos traumáticos, revivirlos y al revivirlos, sanarlos. Para explicar un poco dónde comenzó la regresión, pues tengo que irme al mundo antiguo, que me encanta el mundo antiguo, así que procuraré no hablar mucho de este tema porque siempre para mí es un anclaje y una referencia el mundo antiguo y las tradiciones ancestrales, las tribus, todo lo que nos recuerda un poco el pasado, que es también nuestro anclaje cultural. En cuanto, por ejemplo, a nuestro mundo más cercano, nuestro mundo mediterráneo, pues si estudiamos un poco esta época, hay muchas referencias a que ya los antiguos sabían de esto de la regresión, y se puede leer en textos latinos o griegos cómo ellos trabajaban, por ejemplo, el sueño. Ellos tenían templos donde además eran complejos, eran ciudades en donde había templos donde trabajaban unidos médicos y sacerdotes, y colocaban a las personas para soñar en los templos, y eran capaces de allí resolver mediante la interpretación del sueño del paciente cómo curar ese dolor que a la persona le estaba impidiendo vivir de una manera plena. Hay muchos textos que lo corroboran. Y aún yendo más atrás, en la época, por ejemplo, las culturas ancestrales siempre han echado mano de diferentes técnicas, sean, por ejemplo, la música, sea la meditación, sea la ingestión de plantas que modifican la conciencia o los enteógenos. Siempre ha habido una tendencia del hombre a preguntarse y a responderse sobre su pasado, pero sobre un pasado que no se puede tocar, sobre esos aspectos que podríamos llamar espirituales, ¿no? O filosóficos. Entonces, vayamos donde vayamos, las diferentes culturas han trabajado este tipo de cosas. Hay una tribu, los Senoi, que, por ejemplo, ellos trabajan con sueños, y de tal manera que para ellos han ido a estudiarles y han descubierto que allí no hay neurosis, no hay psicosis, están muy sanitos de alma, ¿no? Están muy sanos psicológicamente, y se cree que es porque tienen mucha costumbre y es tradicional el trabajar diariamente con los sueños en esa cultura. Por ejemplo, deciros que Platón
Platón es el exponente típico cultural de creer en la reencarnación o en la transmigración de las almas. Evidentemente, Platón supone para nosotros un... Bueno, a ver, ¿quién ha leído a Platón? Eso es lo primero. Uy, uy, uy. ¿Quién no ha leído a Platón? Bueno, os invito a leer a Platón. A veces nos da un poco miedo esto de los filósofos antiguos, pero los diálogos de Platón son un auténtico placer, os los recomiendo. Y Platón, en un libro que se titula La República, pues en el último capítulo habla de un mito que es el mito de Er. El mito de Er. Er era un soldado de Panfilia que muere en la batalla. Entonces pasa un montón de tiempo y bueno, lo dan por muerto. Y cuando van a recoger allí sus conciudadanos, ¿no? van a recoger todos los cadáveres del campo de batalla, pues lo recogen a él también y lo llevan a la pira funeraria. Entonces, cuando están allí haciendo la ceremonia de quemar el cuerpo, van a comenzar a quemar el cuerpo de Er se levanta, imaginaros aquello, cómo fue. Er se levanta y es que no estaba muerto y comienza a hablar de toda su experiencia. Entonces, es muy interesante, si no os leéis toda la República, que os leáis ese libro, que es el último libro de la República, es cortito, donde relata y donde cuenta y describe ese escenario en el que se mueve Er y qué es lo que pasa del por qué no recordamos cuando morimos. Es interesante porque Platón para nuestra civilización supone una columna fundamental en cuanto al conocimiento filosófico. Pero cuando, por ejemplo, habla de algunos temas como, por ejemplo, la transmigración de las almas o otros como la Atlántida, pues no se le da crédito. Yo creo que eso es para reflexionar. Entonces, bueno, de todos modos, esto viene a cuento de por qué ya en el siglo IV, antes de Cristo, Platón nos cuenta por qué no recordamos. ¿Por qué no recordamos las vidas pasadas? Porque, bueno, a veces hay curiosidad de recordar vidas pasadas. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? Hay como una especie de velo así que la propia naturaleza tiende. Y Platón cuenta, como contaban los antiguos, una historia bonita para decir que, y la cuenta Er, cuando tiene que atravesar un largo desierto, él junto con todas las almas de difuntos, antes de encarnar en la tierra, tienen que atravesar un lugar muy árido. Y todas las almas tienen mucha sed. Imaginaros cómo es eso. Entonces, todas las almas van hacia un lugar y cuando llegan a un determinado lugar, justo antes de encarnar, de bajar a la tierra, sedientas como están, aparece un río, que es el río Leteo, el río del olvido. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las almas se precipitan a llenarse a calmar la sed, a beber agua, y a medida que beben agua, olvidan. Y Platón dice, por beber, pero los filósofos que saben, ellos solamente mojan sus labios para cuando vuelvan recordar quiénes fueron y continuar con su evolución. Bonita historia, ¿eh? Bueno, parece ser que no solamente Platón hace esta referencia. En India también hay un dios, Shiva, creo recordar, que le dice a su esposa que la primera iniciación que tiene el ser humano cuando viene a la Tierra es pasar por el yoni. El yoni es el aparato sexual femenino. Y en ese momento en el que pasa, en el canal del parto, ahí se olvida. Y es muy interesante experiencias que se han hecho actualmente con una sustancia que se libera y que se utiliza también en la práctica de la medicina, que es la oxitocina. Es una
es una sustancia provocadora de las contracciones uterinas para facilitar el parto, que se da de forma natural y a veces se da para facilitar, ¿no? Inyectada, ¿no? En suero y tal. Entonces se ha demostrado también que la oxitocina, segregada de una manera natural, está ligada con el olvido. Y se ha probado en laboratorio con ratones, que evidentemente es así. O sea, esa es una historia que también puede acontecer. De todos modos, dicen que el olvido es como un beneficio que hace a los humanos la propia naturaleza para no estar en esta vida demasiado apesadumbrados con lo que hicimos en las pasadas. Hay también una historia, en la historia de la vida de Siddhartha Gautama, el Buda, se cuenta que la última prueba que tuvo que pasar Siddhartha para ser el Buda, la última prueba, es decir, la más fuerte, la más grande, fue soportar el recuerdo de sus anteriores encarnaciones. Entonces, bueno, estamos en un trabajo, la regresión es un trabajo delicado, es un trabajo, yo diría que de cirugía mayor, y es un trabajo muy cuidadoso y también es un trabajo muy hermoso, de mucho crecimiento. Y es un trabajo que se hace con mucho cuidado para que la persona pueda soportar y pueda entender qué fue lo que hizo o qué le hicieron, que la persona pueda perdonar, que la persona pueda entender, que la persona pueda crecer y que la persona pueda vivir con esos recuerdos y superar los dolores causados en el pasado y poder vivir en el presente libres de esas situaciones que muchas veces se quedan hasta en nuestra memoria física. Eso en una regresión se ve, hasta las propias células tienen el recuerdo de muertes, el recuerdo de dolores muy anteriores, desde pequeñitos hasta el nacimiento, el espacio entre vidas o vidas pasadas. Bueno, en realidad la historia del trabajo de regresión, de una manera así, comenzando a estudiarse ya con trabajos de investigación, pues apareció aproximadamente en 1887 o por ahí, y fue en España. Fue un espiritista llamado Fernández Colavida, que él fue el primero que registró en una persona que era sensitiva. Por el 1800 el espiritismo era algo, ahora no, pero en España el espiritismo estaba muy de moda y muchísimas personas trabajaban con el espiritismo. Entonces trabajó con una sensitiva para ver si era capaz de recordar vidas pasadas y recordó. Y recordó varias vidas. Entonces este trabajo de varias vidas lo presentó en un congreso que hubo en 1900 en París, un congreso espírita, y este fue el primer dato que hay así escrito de una regresión de vidas pasadas. Posteriormente, unos años después, hubo un coronel francés que, bueno, él era un hombre de ciencia y entonces este hombre se fue interesando, Albert Rochas se llama, se fue interesando mucho por el tema del hipnotismo. En aquella época también era la época de Mesmer, del magnetismo animal, bueno, no voy a hablar mucho de eso. Entonces él empezó a interesarse por magnetizar a las personas y empezó a estudiar por interés y comenzó a escribir con detalle vidas pasadas de personas a las que magnetizaba. Es una especie de hipnosis y él iba relatando todas estas historias, ¿no? de personas de otras vidas. Y creo que fue en 1911 que escribió un libro que se llama Vidas sucesivas, que no es muy fácil de encontrar. Y posteriormente, bueno, esto de 1900 hasta 1950, ya sí que hay psicólogos, hay psiquiatras
que comienzan a estar interesados por este fenómeno, porque cuando hipnotizaban a las personas, de pronto, normalmente los psicólogos y psiquiatras hipnotizaban hacia atrás para resolver algún problema, algún conflicto, y sienten que las personas de pronto se encuentran relatando una vida, pues yo qué sé, en la Edad Media o en el Egipto antiguo o en la India. Entonces empiezan a trabajar con esas historias. Y además fue muy interesante porque descubrieron que cuando una persona vivía esa vida, si la persona había ido por un trauma, por un problema, volvía a la consulta y decía, pues es que esto me ha desaparecido. Entonces ahí empieza el nexo de unir recordar vidas pasadas con resolver problemas y dificultades del presente. Y ahí se continúa estudiando. Aparece una psicóloga que se llama Edith Fiore y esta mujer también continúa descubriendo este tipo de relación entre un síntoma o una alteración psicológica en el presente que tiene ligación con el pasado. Edith Fiore, hay bastantes libros de ella, creo también que hay alguno en internet. Ella se especializó, además estuvo trabajando, este trabajo lo hizo en el Instituto Esalen de California, que es un instituto que estudia las cosas más alucinantes que os podéis imaginar. Yo espero un día ir allí. Trabajan con sueños lúcidos, viajes extracorporales, viajes astrales, todo este tipo de cosas, pero de una manera científica, ¿no? Entonces, ella fundamentalmente ha trabajado mucho con lo que se llama en regresión las almas perdidas. Las almas perdidas son aquellas almas que no saben que han muerto y entonces se quedan por aquí. Me diréis, bueno, Victoria, es que, bueno, estás hablando de reencarnación, de almas perdidas, la regresión da para mucho. Yo tengo un taller en donde sí que da para hablar un poco más, pero aquí en una charla no da mucho tiempo. Simplemente estoy dando unas pinceladas para que conozcáis un poco qué es el trabajo de la regresión y qué se puede hacer con él y por qué nos puede ser útil en este momento, ¿no? en nuestra vida. Además, hay algo también interesante y es que no es preciso creer en reencarnación para poder tener una regresión. Hay personas que no creen, o sea, son agnósticos y bueno, tienen una regresión. Puede ser que vayan a una vida pasada, pues es como si se la inventaran y ya está, pero el caso es que resuelven las dificultades que tienen. Posteriormente, Thoward Dettelsen es el primero también que habla y que une este síntoma psíquico, este síntoma que en el momento del presente nos traba, junto con la vida pasada. Thoward Dettelsen escribió un libro como no sé si recuerdo el nombre, parece que es la reencarnación. La reencarnación, sí. Es uno de los primeros libros que leí yo de reencarnación, por eso me lo he anotado aquí. Le tengo cariño, sí, porque me abrió un mundo. Cuenta muchos casos, además estos libros son muy entretenidos porque cuentan muchas anécdotas. Luego está Brian Weiss, que creo que ¿quién ha leído de aquí a Brian Weiss? Muchas vidas, muchos maestros. Él trabaja con regresión. Y bueno, hasta aquí pues es el trabajo de trabajar la regresión con hipnosis. Hay un psiquiatra que es Morris Netterton, que descubrió en el año 1970 que para hacer una regresión no es precisa la hipnosis, no es preciso la hipnosis. Simplemente es hablar con la persona, detectar cuál es el problema. Probablemente aquí estáis todos en regresión. Solo hablar del tema, las personas se colocan en ese lugar. Solo hablar, por ejemplo, a una persona que yo le preguntara
¿cuál es el momento anterior de tu vida en donde te has dicho, otra vez me tropecé en la misma piedra? Y ese momento que es el momento en el que te genera enfado, en el que te generas estrés. Cuando tú reproduces ese momento, ahí ya estás en regresión. Hay una forma de hacerlo, hay un método para hacerlo. Pero no se precisa, de la manera que yo aprendí, no se precisa hipnosis. Yo aprendí con el doctor José Luis Cabuli. Si alguno tiene interés, tiene su página, hay libros de él y para mí es una persona muy seria. Yo busqué mucho con quién formarme en regresión. José Luis Cabuli. Cabouli. Y lo voy a escribir. Sí. Que de todas formas creo que sería conveniente que aclarara lo que es y lo que no es hipnosis, porque seguramente la mayoría de los que hay aquí tienen un concepto totalmente erróneo de lo que es. Es que eso ya... Bueno, sí. El trabajo, sí, sí. La verdad que la hipnosis, al igual que la mediumnidad, todo esto se ha abierto a un halo así un poco de espectáculo, ¿no? Y bueno, es como todo. Cuando uno encuentra una técnica o un método, pues es como todo en la vida. Puedes utilizarlo de diferentes formas. Entonces, la hipnosis utilizada de una forma coherente, pues se llega a una forma de trabajo coherente. Entonces, es que no me quiero meter en el tema, porque no es mi tema. Yo no trabajo con hipnosis. Entonces, yo trabajo de otra manera. Pero sí considerar eso. Un trabajo serio se puede hacer, efectivamente, con hipnosis o sin hipnosis. Y no es cierto. De hecho, yo busqué una forma de trabajar muy sencilla y muy simple. Tanto que no se necesitara ni la hipnosis. Y es que es muy fácil. Tomándote un café, ya puedes a la persona, hablando con la persona, puede que la persona ya te esté contando un problema y ya la persona está en hipnosis. Y a partir de ahí, luego os explicaré cómo trabajo yo. Muy sencillo y muy efectivo. Bueno, no os quiero así... bueno, también Netterton fue el que acuñó el término vidas pasadas, ¿no? Terapia de vidas pasadas, ¿no? A este trabajo de regresión sin hipnosis. Y bueno, ¿qué cosas se pueden tratar con la hipnosis? He hecho unas preguntas al principio. Perdón, con la regresión. Por ejemplo, el miedo a la muerte. Por ejemplo, aquí hay algunas personas que no tienen miedo a la muerte, que han levantado la mano antes. Bueno, pues ahora os vais a morir. Voy a poner una música y vais a hacer un ejercicio. Es una práctica de la propia muerte y un poco más. Entonces, dejaros sentir. Es bueno dejarse llevar. Donde lleven las palabras, donde el corazón nos lleve. Si alguna persona no se siente bien o tiene alguna indisposición, si quiere es libre de parar el ejercicio, esperar en su lugar y no pasa nada. Todo está bien, todo está dentro de lo normal. Pero es bueno. Si os sale alguna lágrima, no pasa nada. Es bueno aprovechar este momento. Y la energía también que hay aquí, la energía del grupo, de personas que estamos motivadas por las cosas del alma.
Podéis cerrar los ojos, hacer unas respiraciones profundas, inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Imagina que la persona que está muriendo eres tú. Contémplate en tu lecho de muerte. Tu cuerpo está cansado y pesado. Tal vez tengas miedo. Inspira ese miedo como si fuera un humo pesado. Deja que el humo disuelva la tensión en torno a tu pecho. Siente que tu corazón se abre a su grandeza natural. A continuación, expira completamente, enviando al mundo todo lo bueno que hay en tu corazón. Imagina que este es el momento de tu muerte. Deja que tu corazón se relaje completamente y se abra como una flor al exhalar tu último aliento. Ofrece los méritos de tu vida a los seres de todas partes. Ahora, disuelve esta visualización y deja que tu cuerpo y mente descansen con actitud abierta. A continuación, envía cualquier bien que hayas derivado de esta práctica a los seres sufrientes de todas partes. Después de haber practicado el dar y recibir contigo mismo, dirígete en silencio hacia alguien que esté cercano a ti. Podéis mirar a la persona que tenéis al lado. Y continuar con la práctica. Inspirando el sufrimiento universal. Sentir a la persona que está a vuestro lado. La envoltura metálica que rodea tu corazón se abre
y el humo del sufrimiento se disuelve en la inmensidad de tu corazón. Por cada poro de tu cuerpo expira toda tu bondad y curación hacia el mundo. Siente el corazón de la persona que tienes a tu lado. Si lo deseas, puedes sincronizar suavemente vuestra respiración. Inspira humo caliente y pesado, dejando que disuelva la envoltura que rodea tu corazón, y expira un aliento fresco y ligero. Si surge algún miedo o resistencia, simplemente date cuenta de ello. Recuerda la profundidad de tu compromiso. Refuerza tu determinación si el miedo te crea dificultades para practicar directamente con otra persona. Inspira el miedo, expira relajación. Puedes abrir los ojos y mirar a la persona que tienes al lado. Y continuar enviando y recibiendo. Deja que tus ojos se eleven para encontrarse con los de la persona que está a tu lado. Esta persona, como tú, ha sufrido. Su vida, como todas las vidas, ha tenido sus dosis de pena y dolor. Esa persona, como tú, morirá un día. Observa en su rostro las líneas de cansancio, preocupación, decepción o tristeza. No es necesario que crees una historia en torno a lo que ves. De manera general, simplemente estate presente con la vida que esta persona que está a tu lado ha vivido. Si sientes que estás empezando a quedarte estático, cierra los ojos y vuelve a la respiración. Ahora imagina a esta persona cuando tenía 3 años. Contémplale cómo podría haber sido cuando era muy joven y estaba libre de sufrimiento. Imagina que este ser es joven, fresco y esperanzado y sigue estando vivo en la persona que está a tu lado. Ahora en tu imaginación, trae a esa persona al presente. A lo largo de innumerables vidas, todos los seres, hombres, mujeres, han sido nuestra madre en una vida u otra. Nos han dado a luz, han dado la vida, han cuidado de nosotros,
nos han alimentado, nos han protegido. Permite que este ser sea tu madre y contempla no solo sus dificultades, sino también su compasión. Tu gratitud hacia él es muy profunda. Con todo tu corazón quieres devolverle su bondad. Esa persona también ha sido tu hijo. Contempla en ella no solo la madre, sino también el hijo. Imagina el amor que debes haber sentido por tu hijo. Harías cualquier cosa por ayudarle a sentirse en paz y libre de congoja. En la siguiente inspiración, inspira el sufrimiento de esa persona. Inspira el humo caliente, pesado y oscuro que rodea tu coraza, que rodea tu corazón. El humo del sufrimiento de esa persona que está a tu lado se disipa en la inmensidad de tu verdadero corazón. Con la expiración, exhala un aliento de bondad y paz, fresco y ligero. Recuerda, esta persona que está a tu lado morirá. No sabemos cuándo ni cómo. Contempla que su vida pende de un hilo. Tienes la esperanza de que pueda volver a casa, a su verdadera naturaleza. Tu corazón compasivo está completamente abierto. Pon cualquier aspecto negativo de tu personalidad en la envoltura metálica que rodea tu corazón. En la siguiente inspiración, el humo caliente, pesado y oscuro del sufrimiento de esta persona que está a tu lado, transforma tu negatividad en misericordia. Ahora, imagina que esta persona sentada a tu lado no estará viva mañana. Siempre cabe esa posibilidad. El pensamiento de la impermanencia puede ayudar a profundizar nuestro compromiso con la práctica. Inspira el sufrimiento, expira bondad. Cuando te sientas preparado, deja ir a esta persona que está sentada a tu lado. Abre tu práctica al universo. Inspira el sufrimiento universal que disuelve tu autoestima y orgullo. Inspira el sufrimiento universal que disuelve tu autoestima y orgullo. Al expirar, ofrece toda tu bondad a los seres que sufren.
Podéis abrir los ojos. Respirar. Eso es. En la práctica, mi experiencia de la práctica de la regresión, hay momentos que toca acompañar a la persona, pero de una manera, como os dije antes, muy delicada. Uno está acompañando. Una de las cosas que más me gusta de esta técnica es que la persona saca de sí, como hacía Aristóteles con sus discípulos, como Sócrates con sus discípulos, sacaba de sí, de la persona, las respuestas que el discípulo buscaba. Entonces la regresión es algo así, porque cuando la persona está en esa modificación de la conciencia al que le lleva ese dolor del alma que constantemente se repite, ahí la persona puede sanar su dolor al llegar a él y también al sufrir en ese momento el dolor que en aquel momento sufrió. A veces es duro. No todas las regresiones son tremendamente dolorosas. Hay otras regresiones que la persona puede tener una experiencia, por decir así, de comprobar que la inmortalidad también es algo intrínseco al hombre. Decían los antiguos, los dioses decían de los humanos, que el humano, la característica que nos destacaba en la creación es que los humanos somos efímeros. Eso quiere decir que vamos a desaparecer. Pero no tanto es así, porque esta posibilidad de recordar que es tan antigua, la tenemos en nuestro día a día, porque la vida constantemente nos está poniendo pruebas para superar. Y nos está poniendo escalones y nos está poniendo piedras en el camino. Y nos está poniendo nuestros propios dolores y nuestros propios dolores del alma para resolverlos, para buscar cómo resolver eso y vivir mejor. Entonces, en esta práctica que yo llevo de acompañar a las personas a las profundidades de su ser, yo actúo muy poco. Solamente hago algunas preguntas, nada intrusiva, y es el alma el que realmente resuelve esas cosas. Es el alma de la persona que está allí, la que quiere sanar. Y tanto quiere sanar que el alma sana. Y hay momentos dolorosos, pero también hay momentos gloriosos en donde se puede experimentar la trascendencia del hombre, que también es intrínseca al hombre. Nuestro cuerpo puede ser efímero, pero nuestra alma siempre está pidiendo buscar la trascendencia. Y quien la busca, la encuentra. Entonces, voy a explicar un poquito, muy poquito, unos pasos del trabajo de la regresión. La regresión dura aproximadamente, el trabajo de la regresión dura unas 2 horas, de hora y media a 2 horas. Lo primero que se hace es localizar un síntoma. Que es el dolor de la persona en el presente. Una vez que la persona localiza ese síntoma, ya se puede ir hacia atrás en el tiempo. Hay diferentes modos de localizar. Es bajar o traer a la conciencia física lo que está en el alma, que el alma quiere sanar. Después, se trata de reproducir la experiencia original. La experiencia original. Porque cuando una persona, por ejemplo, viene con miedo a hablar en público, por ejemplo, pues se le pregunta, bueno, ¿cuándo es la última vez, por ejemplo,
que tuviste miedo a hablar en público y dicen, bueno, pues es que el 1 de octubre tuve que dar una conferencia y la verdad, hoy. y bueno, es que me sentía muy nerviosa, con sudoración, con frío, y las ideas se me atascaban, me quedé en blanco. Entonces la persona relata en presente esa escena. ¿Por qué? Porque para la conciencia, para el alma, todo el tiempo es presente, todo el tiempo. No es algo que pasó hace... No. Cuando a ti te está doliendo en el ahora, ese ahora que te duele es muchos ahoras de tus experiencias anteriores que se van repitiendo. Todas esas heridas, o una herida en concreto, ¿no? Esa persona se le lleva a ese momento. Imaginaros que hacia atrás en el tiempo, pues esa persona va cuando era niña, que por ejemplo pues le hicieron un juicio los amigos en la escuela, por ejemplo. Un poco más atrás, pues a lo mejor, por ya cortar mucho, por ejemplo, la persona se ve quemándose en una hoguera, por ejemplo, con todas las personas juzgándole alrededor. Eso es un caso frecuente, en donde la persona, cuando va a hablar, encuentra que cada persona que está enfrente suya es un juez que le está acusando, o lo acusando de brujería, o acusando de algo que no es verdadero. Y la persona está quemándose. Entonces a la persona se le lleva a reproducir esa experiencia original y además a completar esa experiencia. Y es doloroso, claro. Porque ahí está la posibilidad que tiene la persona de vivir esa muerte. Y cuando una persona en regresión vive una muerte, ya nunca más es la misma persona. Os lo puedo asegurar. Y no se viven una o dos muertes. En diferentes regresiones pueden vivirse más de una muerte o más de una vida. O incluso en una misma regresión se pueden experimentar varias muertes. Sí. 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 No, es que se vive con el cuerpo. Es que la persona siente en el cuerpo. No me preguntes por qué. La persona siente en el cuerpo que realmente la están quemando en la hoguera. En el ahora, es ya. La conciencia es ya. Entonces la persona siente o que se está ahogando. Sí, es así. Y cuando uno lo ve en el taller, hay un taller que ahora os hablaré de él, voy a hacer 2 regresiones didácticas. Entonces ahí podéis ver cómo es el trabajo en regresión. Y es más, cuando una persona ve una regresión, por ejemplo, se está haciendo un trabajo de grupo y ve una regresión de otra persona, la persona que está viendo está haciendo regresión también. A veces le tocan las cosas que se están viendo. Es algo que racionalmente no se puede explicar muy bien, ¿sí? Cuando existe un bloqueo y esa regresión te sirve, no sé, salvar, por poner un ejemplo, a esa persona de la hoguera y tú no eres capaz porque no tienes esa fuerza, ¿eso es normal o no es normal? ¿Cómo salvar? ¿En qué lugar estás tú para salvar a la persona? La persona, imagínate que la persona que está haciendo la regresión se está quemando en la hoguera. La persona ha muerto en la hoguera, tiene que morir ahí. No se la va a salvar. Tiene que vivir esa experiencia hasta sus últimas consecuencias y sentir cómo el cuerpo muere. Y todas esas sensaciones son las sensaciones que tiene que revivir, porque todas esas sensaciones son las que uno siente cuando está hablando en el público, sintiéndose juzgado. Lo que tiene que hacer la persona es morir. La persona tiene que morir. Si la persona que está haciendo la regresión, el paciente, ha muerto en la hoguera, tiene que morir. Y muere, te lo digo, muere. No hace otra cosa, sino que muere. Y tiene que ver y sentir en su cuerpo para agotar toda esa experiencia. O en un ahogamiento. Es algo que a veces, si no se ve, no es muy fácil de entenderlo.
No. Todas esas sensaciones, imagínate que murió, la persona que murió quemada en la hoguera. Todas esas sensaciones, lo que ocurre muchas veces es que cuando la persona sufre, el cuerpo sufre excesivamente, el alma sale y se va. Entonces esa experiencia quedó incompleta. Al quedar esa experiencia incompleta, esa experiencia se está repitiendo constantemente en sus vidas sucesivas. Y hoy también. Esa es la raíz del trauma, del miedo, de la fobia, del conflicto con alguien que no lo soportas, que te acabas de conocer a una persona y no la soportas. Porque te despierta toda una serie de... Dice, esta persona es que... Hay personas que dicen, bueno, me despierta la bondad en el corazón, y hay otras personas que despiertan todo lo contrario. ¿Por qué pasa eso? Y en regresión se puede encontrar el porqué. O el por qué tú has venido a esta vida. Tu misión de vida también. Entonces, como estaba diciendo, reproducir la experiencia original, completar la experiencia, como os he dicho en el ejemplo, completar la experiencia, terminar todo lo que sea necesario terminar, es decir, si esa persona murió, pues terminar. ¿De qué manera? Terminar todo lo que sea necesario terminar, pues es algo muy interesante, porque cuando las personas están, y pasa en la vida actual, yo cuando he acompañado a personas en este pasaje, hay una modificación de la conciencia, y generalmente las personas quieren quedar en paz con todo el mundo. Aquí, en esta vida, cuando la persona está relatando su propia muerte, está sufriendo su propia muerte, es el momento de quedar en paz, de entender a los que le juzgaron injustamente, de entender a los que le hicieron mal, de reclamar cosas que es necesario reclamar para que la persona se sienta completa. Este es el momento justo antes de que el alma salga, el momento, o justo en momentos después de que el alma ha salido, cuando de una manera natural esa persona empieza a decir lo que necesita para quedar en paz. Para quedar en paz, para completar esta experiencia y que no vuelva a aparecer más en la vida del presente. Y ahí es cuando se cura el trauma o la dificultad. No, a veces no. En accidentes también puede pasar. O en accidentes bruscos también puede salir. Y en relatos de regresiones donde hay accidentes, donde la persona vive un accidente, te dice, estoy fuera, estoy viendo. Y te relata eso. Y bueno, ya nos cuento la cantidad de literatura que hay. Sí. Sí. Porque no claro, sí. Entonces todas esas sensaciones quedan incompletas. Y todas esas sensaciones son las que nos generan los problemas aquí hoy en día. Entonces todo eso hay que vivirlo. También hay sensaciones que se quedan en el cuerpo y hay que vivirlas también. Hay que agotarlas. Algunos sí que pueden ser. Ahí pueden entrar almas perdidas o otras entidades, que ahora no voy a hablar de ello. Se puede trabajar, sí. De hecho, aparecen, sí. Sí. Eso es algo que se relata mucho en esas experiencias. Al igual también en regresión como en sueños. Se puede tener esta experiencia y también se puede tener la experiencia esta del fotograma de tu vida. O de otra vida. Hace poco hice una regresión y la persona tuvo en regresión, en una muerte, que no era de esta vida, era una muerte de vida pasada, vio toda esa vida como si fuera una película. Y se quedó así, ¿no? Cuando luego salió de la regresión dijo, ahora entiendo algunas cosas. Encarnadas.
se supone que no. Todo cuerpo tiene un alma con la cual evoluciona, o un espíritu para evolucionar. Dejarme concluir esto, ¿vale? Y luego, porque si no... terminar es sentir todo lo que el cuerpo necesita sentir en esta experiencia. Al igual que, por ejemplo, un parto también. Vivir el propio nacimiento es muy interesante porque ahí se despiertan muchos traumas, se repiten de nuevo aquello por lo que hemos venido a trabajar. Hay otra cosa que se llama salir del atrapamiento. Salir del atrapamiento es donde es como que el alma se quedó ahí en ese momento de sufrimiento y está atrapada. Está atrapada. Entonces, hasta que no supere eso, va a seguir repitiéndose esa dificultad que la persona tiene en el mundo de hoy. Hasta que el alma se termina, al terminar se sale del atrapamiento del alma. Se recupera la energía. Recuperar la energía, que es lo que yo decía, pedir perdón, entender al que ha hecho daño, o a veces uno resulta que recuerda que no es víctima, que es verdugo. Entender también por qué actuó, cómo actuó. Y es muy interesante porque cuando uno, por ejemplo, es verdugo, entiende, y víctima también, hay algunas de verdugo, otras de víctima, entiende muchos de los comportamientos de la vida de hoy. Yo entiendo muchos comportamientos míos por lo que yo recuerdo. No me importa si realmente eso me pasó, viví en Egipto o en la India. Realmente eso es algo anecdótico. Lo importante es que tú reconozcas ahí qué es lo que tienes que cambiar, o qué es lo que has cambiado, o qué es lo que te ha quedado de esa vida. Porque en regresión no puedes forzar nada. Vas a recordar lo que sea necesario recordar. Y a veces se recuerdan cosas que luego se pueden comprobar que uno había olvidado y puede corroborar con otra persona, como por ejemplo personas que estuvieron en el parto. Que tú no recuerdas, pero en regresión aparece una escena. No es difícil. No. Es simple, es más simple de lo que parece. Recuperar la energía y, finalmente, que la energía o el fragmento de alma vaya a la luz. Todos, vidas pasadas, almas perdidas, todos llegamos a la luz. Todos. El viaje, el destino del alma es la luz. El destino del alma es la luz. Y bueno, os he contado un poco, no os he contado entera una de mis regresiones, pero bueno, casi. Yo sí, si me dais permiso, os voy a decir lo que traigo para vosotros hoy, aparte de haber contado un poco la historia de la regresión. Realmente yo he estado buscando durante muchos años de mi vida el por qué estoy aquí, y también en mi trabajo como profesional de la salud también tengo pues una vocación de auxiliar a las personas y a mí misma, porque sé que auxiliando me auxilio yo fundamentalmente. Entonces he estado durante mucho tiempo buscando cómo poder sanar esa cantidad de cosas
bueno, que a unos en la vida nos traba, nos impide ser auténticos. Porque, ¿quién quiere ser auténtico de aquí? ¿Qué cantidad de cosas nos impiden ser auténticos? Muchas, pero fundamentalmente son las cosas de nosotros mismos. Y yo he estado buscando durante muchísimo tiempo una herramienta que sin, por ejemplo, tener que irse al Amazonas para someterte a una sesión con algún chamán o prácticas de meditación de muchísimos años para llegar al conocimiento de uno mismo, pues en ese buscar de un método que me pudiera acelerar este proceso de conocerme yo y resolver mis problemas y mis dificultades y vivir una vida mejor, pues ahí encontré la regresión. Entonces yo vengo a ofreceros la regresión, la forma de trabajo. Ahora, en una charla pues es muy poco porque ya veis, surgen montones y montones de preguntas. Entonces, yo tengo una pequeña formación que la hago en un día y medio. Es un taller en donde yo cuento cómo trabajo la regresión un poquito más profundamente y también hago 2 regresiones. Hay un sorteo y entonces hay 2 personas del taller que pueden hacer regresión un poco pues porque es algo muy bueno en mi vida el haber llegado aquí después de mucho investigar y mucho estudiar. Y os digo que soy una persona que estudia y también me gusta experimentar, porque no solamente con el estudio uno crece fundamentalmente viviendo experiencias. Y la regresión es una práctica que puede resolver porque es experiencia y es una vivencia del corazón. Y las cosas del corazón están ligadas con la memoria y con el corazón recuerda. Cuando uno vive profundamente una emoción, esa acción o ese recuerdo es totalmente vívido. En las regresiones incluso se pueden recordar olores, sabores. La conciencia se modifica de una manera simple pero a la vez profunda. Entonces, es algo que yo quiero dar a conocer.